Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Reciban un saludo del licenciado el licenciado Manuel Alejandro González Jiménez, secretario de Desarrollo Económico. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para presentar los resultados de la quinta etapa del programa de JICA, de Kaizen, de mejora continua, que hemos realizado ya durante todo este año. Y bueno, estas 5 etapas han significado 5 años de trabajo, y vamos a tratar de presentar algunos números de una manera muy económica. Si quisieran ustedes tener esta presentación, nos la pueden solicitar sin ningún problema. Y bueno, este sería el informe de resultados. Como bien, el objetivo del proyecto es fortalecer el sistema de apoyo a las empresas Tier 2 para facilitar su ingreso a las cadenas de valor de las empresas automotrices japonesas, con soporte para el ingreso a la cadena de proveeduría mediante la realización de reuniones de negocio, fortalecimiento del apoyo en Kaizen en el piso de producción, fortalecimiento de los sistemas de capacidades para las empresas Tier 2 y la propuesta del sistema de promover el fortalecimiento de las empresas Tier 2 en la formulación de un plan maestro. Y bueno, acá está. Sí, perdón. Bueno, esto ya lo mencioné. Y bueno, aquí viene un esquema de cómo funciona el programa de fortalecimiento del clúster automotriz en México, que bueno, aquí no quisiera detenerme mucho porque está algo extenso, pero como dije, esta presentación se les puede hacer llegar. Aquí tenemos ejemplos de las empresas que han participado. Está Kitagawa, está Beyond, está Yorosu, está Tachi-S, entre otras, que han participado a lo largo de estas 5 etapas. Y bueno, aquí es la lámina que tiene los números de los resultados de manera más concreta, y que aquí sí me gustaría mencionarlos. Tenemos como el punto 1 de resultados son los encuentros de negocio, que se han llevado más de 130 eventos que se han organizado. En el punto 2, el total de empresas participantes para Kaizen en piso han sido un total de 136 empresas de Tier 1 y Tier 2 que han participado. 86 de ellas han sido empresas de origen japonés. Y en porcentajes tenemos que 73% de las empresas han sido de origen japonés y 37% de las empresas de origen mexicano. En el punto 3 tenemos el tema de la capacitación impartida presencial on demand, más de 350 entrenadores de 136 empresas, en total 9,160 horas de capacitación impartida. Y la capacitación práctica en piso de producción ha sido 42 entrenadores de 15 empresas y 17 consultores, en total 574 horas de capacitación impartida. Y bueno, para 2024 tenemos el inicio de la 6ª etapa. Que como se ve aquí en esta lámina, tenemos las fechas en cómo iremos trabajando. En el punto 1 será el lanzamiento de la convocatoria en febrero de 2024. El punto 2 será la reunión informativa, igualmente en febrero. El punto 3, solicitud de parte de las empresas en marzo de 2024. En el punto 4, entrevistas con las empresas, que sería en el periodo marzo-abril de 2024. En el punto 5, compromiso de trabajo, abril de 2024. En el punto 6, capacitación intensiva, mayo de 2024. En el punto 7, designación de expertos locales, en junio de 2024. En el punto 8, inicio de proyectos Kaizen en empresas. En el punto 9, informe de resultados, noviembre de 2023, de noviembre de 2023, perdón. Y en el punto 10, la premiación a las mejores intervenciones en enero de 2025.
Y bueno, en términos generales, estos son los números del programa de Kaizen con JICA, de la Agencia de Cooperación Económica de Japón. Estamos muy agradecidos con la agencia, y también para concluir quisiera dar las gracias a los representantes diplomáticos de la embajada que están aquí, que reciban un cordial saludo de la gobernadora Tere Jiménez, del secretario Manuel Alejandro, y que bueno, ha sido un programa que ha tenido un impacto muy positivo en las empresas en estos 5 años, y que con el año que entra en la sexta etapa, pues estaríamos esperando un mayor número de participantes. También es importante comentar que para el siguiente año ya la Secretaría de Desarrollo Económico asumirá la coordinación prácticamente al 100% de este programa, y que bueno, ya con estos 5 años de trabajo conjunto con JICA, ya se tiene el know-how de este programa para seguirlo implementando y que tenga continuidad a lo largo del tiempo. Entonces, de nueva cuenta, agradecer a JICA la presencia de las autoridades diplomáticas, a todo el equipo de expertos de JICA, y a ustedes muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Luis David, por la presentación de los resultados. Vamos a proceder por ahí con la empresa Mextamp. Nos acompaña el ingeniero Omar Domínguez, la ingeniero Cintia Torres y el ingeniero César Hernández. Nos van a dar una presentación de los resultados de la empresa Mextamp. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos a representar a Mextamp y aquí están los resultados de nuestro proyecto 2023. Nuestra selección del tema fue la disminución del defectivo altura entre planos de la pieza B-Bracket, números de parte 116, 126, C2080, de las cuales esta se refiere a la diferencia que hay entre las caras de la pieza, como se muestra en la imagen. Esta pieza es fabricada en una prensa de 500 toneladas. Posteriormente pasa a nuestro cliente TF Metal, en el cual se realizan diferentes subensambles. Después pasa con cliente Tachis, en el cual se ensambla en el cuerpo del asiento, para finalmente pasar a cliente Nissan a ensamblar en vehículo final. ¿Qué función tiene nuestra parte? Junto con otros componentes, realiza el reclinamiento del asiento, por lo cual es de manera muy importante y vital para la seguridad y el confort del usuario final. ¿Qué problema genera la altura entre planos en nuestro cliente? Como podemos observar, nos genera una chispa de soldadura, lo cual afecta el retrabajo, lo cual nos genera retrabajo y scrap. Y esto hace que nuestro cliente esté insatisfecho. Somos una empresa con alta experiencia en el sector automotriz. Ofrecemos servicios de manufactura de piezas, maquinados de partes de acuerdo a diseños específicos
Y además tenemos un plus que hacemos servicio de mantenimiento correctivo y preventivo empresas de troqueles. Estamos ubicados en el Parque Industrial Chichimeco en Jesús María. Algunos de nuestros principales clientes son TF Metal, Tachis, Yoroso. Actualmente estamos certificados en ISO 9001-2015, pero ya estamos en transición a IATF 16949-2016. Contamos con 4 líneas de producción, una línea Tandem 200-250, una línea Blanking 200 toneladas, una línea Blanking 250 toneladas y una Blanking 500 toneladas. Este es el grupo multidisciplinario que participó en el proyecto. ¿Por qué elegimos este tema? Porque revisando nuestra matriz SQDC podemos observar que en el primer semestre del año 2023 estuvimos fuera de objetivo en el rubro de porcentaje de mala calidad, donde nuestro objetivo es 2.03% y nuestro resultado real fue 2.38%. Como se puede observar, en la línea donde tenemos mayor afectación es nuestra línea Blanking 500 con 1.38%, lo cual equivale al 57.98% de la afectación total, por lo cual nos pondremos a estudiar esta línea. Realizando el análisis a detalle de esta línea, tenemos que la mayor afectación al porcentaje de la mala calidad es por scrap, con un 0.86% de este total. Tenemos que la principal afectación que tenemos es dentro de los números parte mencionados, los B-bracket, 116 y 126, con los cuales el 0.67% está dentro de este. La principal afectación que tenemos es por el defecto altura entre planos, con un 0.58%, por el cual fue el tema que elegimos estudiar. Los objetivos que nos planteamos fue la reducción del scrap por la altura entre planos, un 54% siguiendo la metodología del QC Story, para finalizar en el noviembre 2023 en la línea 500 toneladas, porque disminuyendo el 0.54% de scrap en altura entre planos, podremos cumplir con nuestro objetivo de 2.03% en el porcentaje de mala calidad. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuando con el análisis, tenemos nuestro diagrama de Ishikawa, en el cual aquí seleccionamos nuestras posibles causas, las cuales mencionaremos a continuación. Bueno, como factor número 1 tenemos la condición actual de los insertos y matrices del troquel. Aquí podemos ver en la pantalla cómo está nuestro flujo de transferencias, el cual empieza desde el recibo de los herramientales hasta la liberación de la parte. Bueno, como condición actual de insertos y matrices podemos ver cómo hubo recibimiento del troquel con insertos y matrices dañadas, lo cual esto puede afectar a la parte que salgan piezas fuera de norma. Por lo tanto, sí es factor a estudiar. Igual, y de la misma forma en máquina tenemos el paralelismo de la prensa, lo cual la norma nos indica que no debe ser mayor a 0.1 milímetros. Después de hacer una revisión y tener el dato exacto por parte de nuestro personal de mantenimiento, tenemos que la prensa entre slide y bolster tiene un número de 0.06 milímetros, lo cual se encuentra dentro de la norma. Por lo tanto, no es un factor a estudiar. Como punto número 3, factor número 3, tenemos la mano de obra. Esta se basa en el personal capacitado que tenemos para medir las piezas. Podemos ver que tenemos nuestra matriz de capacitación ILU. Además, realizamos una comparativa de mediciones entre operadores Q y personal de calidad, lo cual podemos ver que no hay diferencias significativas. Todo significa que todo se encuentra dentro de lo permisible. Por lo tanto, no es un factor a estudiar.
Como punto número 4 tenemos la medición. Nosotros tenemos una medición el cual la pieza se coloca en un magneto y de ahí tenemos un palpador de alturas. Esta forma de medición puede ocasionar que se coloque la pieza en una mala posición y existe una variación entre las alturas. Por lo tanto, sí es un factor a estudiar. Como último factor tenemos las condiciones de operación. Estas se basan en tener las condiciones que da el Departamento de Ingeniería para la operación del herramental. Podemos observar en el registro que hace el operario que sí coinciden con el registro de condiciones de operación por el Departamento de Ingeniería. Por lo tanto, no es un factor a estudiar. En resumen, podemos concluir que tenemos dos factores a estudiar. Uno, la condición actual de insertos y matrices de troquel, y el cuarto, la medición, la forma de liberación de ítem de altura entre planos. Como factor número 1 tenemos la condición actual de insertos y matrices del troquel, el cual esto nos llevó a rediseñar y a fabricar insertos nuevos, escaneados, además de irlos fabricando y diseñando en base a los dibujos actuales de la pieza. Aquí podemos ver cómo había una discrepancia entre las mediciones y estábamos fuera de norma, cuando lo permisible era de 4.15 a 4.45 y estábamos fuera de. Esta es la causa raíz. Como punto 4, en la forma de deliberación de ítem de altura entre planos, tenemos que al estar midiendo mal o al colocar mal la pieza en el magneto, podemos estar incurriendo en enviar piezas NG como OK o tirar piezas OK como NG. Con la forma actual de medir, en el momento de colocar la pieza en el magneto, no hay un punto exacto que te asegure una buena posición. Entonces, esto puede ocasionar que los resultados puedan variar. Después de hacer varios estudios y de medir con el palpador de alturas en MEXTAM, la CMM en MEXTAM y el brazo de TF Metal, hubo diferencias no significativas. Esto quiere decir que los tres tipos de mediciones estuvieron dentro de norma, no hubo diferencias significativas. Por lo tanto, no es causa raíz. Después de tener nuestro análisis, tenemos nuestro plan general de actividades, el cual se origina desde escaneo y fabricación de componentes hasta la liberación de piezas. Bueno, pasando a las contramedidas, tenemos que escanear y fabricar componentes y rediseñar nuevos componentes para la adaptación de la parte. Aquí podemos ver en la pantalla cómo teníamos la llegada del herramental, las fotos de cómo llegó, y después tenemos las fotos de las reparaciones y de los insertos nuevos que fuimos fabricando. Ya en la confirmación de los resultados, ya con las mediciones pertinentes, podemos observar que la condición de las piezas, donde después de hacer los ajustes y cambios, podemos observar que cumplimos con el estándar que nos marca el dibujo de nuestro cliente. Con estos resultados, el porcentaje de la mala calidad en la Blanking 500 se redujo de 1.38 a 0.82%. El porcentaje del costo por defecto entre altura entre planos bajó del 0.58% al 0.02%, por lo cual disminuimos en un 96.5% este problema, y con esto entramos dentro de nuestro objetivo, el cual era disminuir de 2.38 al 1.82% en el porcentaje de la mala calidad. Aquí podemos observar que llegamos al punto de estandarización. En donde en base a las actividades realizadas, es indispensable que conservemos la sabiduría que adquirimos en piso durante el proceso de este proyecto, por lo cual se actualiza nuestra lista de refacciones para dichos números de parte, con los nuevos dibujos y refacciones para que cuando tengamos que cambiar algún componente no volvamos a tener el mismo problema. Igual forma, actualizamos nuestro AMEF y plan de control con las condiciones detectadas y las contramedidas necesarias para que no vuelva a ser este problema. Y aunque no fue una causa raíz,
Con la adquisición de nuestra nueva máquina CMM, la liberación de este ítem, altura entre planos, ya será realizada con dicha CMM para realizar las liberaciones más rápidas y con mayor exactitud. Buenas tardes. Llegando a la conclusión y reflexión del tema, podemos concluir que cumplimos el objetivo. Se redujo 0.56%, que estamos hablando de alrededor de 34,000 pesos mensuales. Eso como beneficio interno, y además, igual de importante, la satisfacción del cliente. Ya no le estamos generando este conflicto, este problema en su planta. Ya como reflexión, creo que todos los que hemos participado, no solo en Mextamp, sino en las demás empresas, nos damos cuenta de la importancia de que tiene seguir la metodología del QC Story para la estandarización de las actividades, para la mejora continua. Estamos planteando estas actividades ahora para nuestro nuevo reto, que es abrir una nueva planta que ya va a iniciar actividades a inicios del 2024, y bueno, con el apoyo de todos que hemos recibido, pues para poder arrancar en tiempo y forma nuestra nueva planta. Y bueno, ya por último agradecerles a todos su tiempo, atención, y bueno, especialmente a Mori-san, Takano-san, Nakamura-san, Jorge, Yanid, todos los que estuvieron involucrados con las asesorías con Mextamp. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias al equipo de Mextamp por su experiencia en esta quinta etapa. Vamos a dar ahora paso a la empresa Kitagawa México. Le damos la bienvenida al ingeniero José Manuel Contreras, al ingeniero José Luis Tiscareño, al ingeniero Héctor Hernández y al ingeniero José Medina Nájera. Gracias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, somos el equipo Kitagawa México, muchísimas gracias por estar aquí. El desarrollo, la actividad que nosotros hicimos es incremento de piezas procesadas mensualmente en OP0. Ahorita les explico qué es OP0. Bien, las personas que le dimos vida a este proyecto son los ingenieros Héctor Hernández, José Medina, nuestro asesor Manuel Contreras y un servidor, José Luis Tiscareño. Kitagawa se encuentra en el famosísimo estado conocido como el Gigante de México, Aguascalientes. Bien, la selección de nuestro tema. ¿Cómo obedeció la selección de nuestro tema? Nuestro tema lo seleccionamos tratando de cumplir los objetivos tanto de dirección como subdirección de producción. Obviamente sí estamos abonando y le damos sentido a nuestra política básica de trabajo. Bonji Tetei, hay que ser minuciosos hasta en las cosas más comunes. Aquí podemos observar los objetivos de la organización. Sí los cumplíamos, los que nos marcaba dirección y nos marcaba subdirección, pero a la hora de checar el KPI mismo de los objetivos del proceso OP0, encontramos que no cumplíamos, por ejemplo, con las entregas al proceso de maquinado, con los reclamos del siguiente proceso, con los tiempos de falla en las máquinas OP0 y con la mano de obra también nos estábamos excediendo. Aquí les puedo dar un poquito el panorama de cómo veníamos trabajando. Durante los meses de julio y agosto, la capacidad de piezas procesadas en OP0 sí obedecían y cumplían con el objetivo de maquinado, pero a partir de septiembre, octubre y noviembre íbamos a tener un incremento de 20% en las piezas que nos iba a requerir nuestro cliente. Con la tendencia que veníamos manejando de piezas procesadas en OP0, no íbamos a poder cumplir con el objetivo. Analizando el primer ítem que no cumplíamos,
entregas al proceso de maquinado, nos dimos cuenta que del 100% del objetivo alcanzamos hasta únicamente 92%, teniendo fallas de la máquina, personal con sobrecarga de trabajo y personal con falta de habilidad, correspondían al 88.6% de los motivos de estos fallos. El siguiente ítem que no cumplíamos, los reclamos del siguiente proceso. A pesar de que nuestro objetivo era de 0 reclamos al mes, alcanzamos incluso hasta 16 eventos, donde barrenos obstruidos, excesos de material, brincos de proceso y faltas de material eran los principales eventos que tuvimos. Aquí no había opción, teníamos que atacar todos, porque nuestro objetivo era 0. Respecto al tiempo de fallas en las máquinas OP0, a pesar de que teníamos un objetivo de 6.5% de tiempo muerto o tiempo que teníamos permitido de fallas, alcanzamos hasta un 10.18%. Nos dimos cuenta que todos los paros que estaban adjudicados al Departamento de Ingeniería por reparaciones o por intervenciones, únicamente ingeniería se llevaba hasta el 80.7% del tiempo que estábamos perdiendo, pues. Respecto a la mano de obra, a pesar de que teníamos un objetivo de $18,000 por mano de obra, nos dimos cuenta que en los meses de julio y agosto lo superamos, alcanzamos hasta $23,333, es decir, nos superamos hasta $5,333 por mano de obra. Aquí les voy a dejar un panorama de cómo estábamos respecto a los niveles de inventario. De los 6 modelos que nosotros procesábamos en los centros de maquinado OP0, únicamente en 2 modelos cumplíamos con el requerimiento que nos pedía el cliente maquinado. ¿A qué nos referimos con cumplir? Tener 3 días de inventario. Había ocasiones en que íbamos sobre la marcha, sacábamos una pieza y te la mandábamos. Así estábamos trabajando. Bien, vamos a determinar los objetivos. Respecto a estos 4 puntos que les acabo de desglosar anteriormente, les voy a compartir las actividades que hicimos. Respecto a las entregas de proceso maquinado y los tiempos de falla en las OP0, lo atacamos reduciendo en 3.68% las intervenciones de ingeniería. Esos 2 ítems, con eso lo atacamos. ¿Cómo lo hicimos? Analizando los factores que generaban las fallas. Para el ítem número 2, reclamos al siguiente proceso. ¿Qué hicimos? Garantizamos 0 defectos al siguiente proceso. ¿Y cómo lo hicimos? Garantizando que se cumpla el estándar. Elaboramos mesas de capacitación y retroalimentaciones, hojas de entendimiento. En el ítem número 4, respecto a la mano de obra, nos propusimos reducir el costo de mano de obra mínimo en 22% a la situación actual que teníamos, para poder estar dentro de los $18,000 que teníamos como objetivo inicial. Todas estas actividades arrancaron el septiembre de este mismo año. Bien, mediante este mapa de procesos les voy a compartir cómo es nuestra cadena de suministro. Iniciamos con la producción de corazones, se realiza el moldeo con arena, se realiza el proceso de fusión, las aleaciones, se realiza el vaciado. Pasamos con la inspección. La pieza ya terminada en fundición pasa al proceso de inspección visual. Encontramos poros, grietas, golpes, fisuras, todos los defectos que nuestro cliente nos permite y hasta donde nos permite, todo eso lo evaluamos en fundición. Ahí mismo, después de ser inspeccionada, pasaba el proceso OP0, que es meter la pieza a una máquina para que le realice un desbaste. Ese desbaste era necesario. Las piezas, por el método natural de solidificación del metal, puede generar algún rechupe o se puede generar porosidad. Los escapes de vapor o de oxígeno se quedan atrapados en ese exceso que le pusimos intencionalmente para después que sea retirado y no quede en una parte funcional de la pieza. Continuando con el análisis de factores, se analizó el layout de las máquinas y se observó que las máquinas que presentan más fallas son las máquinas A y la B, que son las que se encuentran más cerca del proceso de fundición, que es donde se genera más polvo y arena. Realizamos un diagrama de Ishikawa para el daño de equipo
encontrando un total de 10 factores, de los cuales analizamos 2. La revisión inicial del equipo y el exceso de polvo. Lo analizamos mediante un árbol de factores y concluimos con que no se cumplía la revisión inicial de los equipos, generando riesgo de paro por fallas mayores, y que el ambiente donde se encontraban las máquinas de OP0 generaban polvo, el cual era el que se encargaba de dañar los equipos. Por lo tanto, es un factor potencial. Para el siguiente indicador, realizamos una observación de la operación a 5 operadores para determinar cuáles son las posibles causas de la fuga de defectos. Encontramos que los operadores no cumplían con el tiempo en el cual se tenía que realizar la inspección, debido a que tenían que hacer otras cosas y pues realizaban la inspección un poco más rápido. Se analizó esto mediante un 5 porqués, detectando que la causa raíz era el mal balanceo de actividades. Existe un método de confirmación y de análisis para la revisión de las piezas, teniendo un estándar y teniendo un tiempo para poder cumplir con el buen chequeo de las piezas para evitar una fuga de defectos. Sin embargo, pues no se cumplía. Realizamos un diagrama de Ishikawa para esta condición, encontrando un total de 7 factores, y de esos 7 analizamos 2. La mala distribución de actividades y los tiempos muertos de la máquina parada sin pieza. Como conclusión, la mala distribución de las operaciones generaba un exceso de actividades y un incumplimiento y paros de las máquinas al estar tanto tiempo inactivas en espera de pieza. Por lo tanto, es un factor potencial. Para el siguiente indicador, se evaluó el detalle de los tiempos de paro, teniendo como causas el tiempo de espera del personal de ingeniería, las fallas en las puertas y los daños de ejes, lo cual representaba un 80% del tiempo de fallas. Esto se analizó mediante un N porqués, teniendo como conclusiones el lugar donde estaban colocadas las máquinas de OP0 y el polvo que genera el proceso de fundición. Ese es el layout de la empresa. Se puede observar el taller de ingeniería y la distancia que recorre el personal de ingeniería al proceso de OP0, de una distancia total de 180 metros, y lo recorrían en un total de 4 minutos. Se realizó un diagrama de Ishikawa de la distancia del taller de ingeniería al proceso de OP0, encontrando un total de 4 factores, de los cuales analizamos 2. La mala planeación desde el inicio, y el personal de OP0 desconoce el tipo de fallas que se puedan restablecer. Como conclusión, la ubicación de las máquinas de OP0 se encuentra en la nave de fundición, que están alejadas del taller de ingeniería, lo cual genera un tiempo de espera elevado para ser atendidas. También se detectó que el personal desconocía las alarmas que no requerían atención mayor y que el mismo operador las podía restablecer para evitar tiempos prolongados. Por lo tanto, es un factor potencial. El siguiente indicador fue la mano de obra. Se analizó la condición planeada del proceso de OP0, la cual era de 7 inspectores, 1 por máquina, y que la persona realizara las actividades de inspección y la operación de la máquina. Debido a que no se tuvo la capacidad para cumplir con el requerimiento que fue incrementando, se incrementó la plantilla, llegando a ser de 2 operadores por máquina y llegando a ser hasta un total de 5 operadores en los 3 turnos del proceso. Se analizó por medio de un diagrama de Ishikawa, teniendo un total de 7 factores, de los cuales analizamos 2. Se analizaron por medio del árbol de factores el plan de entrenamiento y la falta de habilidad. Como conclusión, no se tenía un plan de entrenamiento que garantizara llevar a los operadores al nivel L en sus conocimientos y en sus habilidades, por lo cual esto es un factor potencial.
tal? Buenas tardes. Bueno, concluyendo con las contramedidas que tuvimos para nuestro proyecto, lo que fueron 3. La principal, que fue la entrega de proceso maquinado, lo dividimos en 2, que fue la distribución de las actividades, dejando en planta fundición. Nuestra empresa está dividida en 2, fundición y maquinado, dejando las actividades de inspección solamente en fundición. Después pasamos lo que fue el maquinado de P0 a la planta de maquinado. ¿Y esto para qué va a ser? Para eliminar los tiempos de espera por intervención de ingeniería. Después tenemos lo que es para el KPI de reclamos de cliente y el costo de mano de obra, la capacitación para el personal para llevarlos a un nivel L, lo cual nos podría que las personas fueran capaces de realizar ajustes, cambios de herramienta y poner a la persona en 2 máquinas y así realizarlo de mejor manera. Esto era para los reclamos del siguiente proceso y costos de mano de obra. Por último tenemos los tiempos de falla de P0, que aquí fue el cambio de layout, cambiando nuestras máquinas del proceso de fundición hacia nuestro proceso de maquinado. Estos son nuestros cronogramas de actividades. Bueno, realizamos un plan de actividades específicamente para el cambio de layout de nuestras máquinas. Nosotros habíamos planteado 4 turnos que vienen siendo 2 días. ¿Sale? Nosotros lo logramos hacer en un tiempo menor, que fue solamente en 3 turnos y cumpliendo en un tiempo programado al menor para no parar nuestras líneas. Bueno, aquí podemos ver algunas fotos de cuando fue el cambio de layout de las máquinas. Aquí solamente utilizamos 2 montacargas, por lo cual fue de la forma en que nosotros pudimos reducir el tiempo para hacer el movimiento. Aquí cabe mencionar que nuestro personal de planta, lo que es ingeniería y mantenimiento, realizaron algunas conexiones hidráulicas, la conexión de los tableros eléctricos, y esto representaba un gasto de $40,000, lo que fue un gasto que no se realizó por parte de la empresa. Para la evaluación de los efectos en base a la distribución de las actividades, en la parte de arriba podemos ver cómo era nuestro antes en nuestro man machine, que quiere decir que nuestra persona se tardaba alrededor de 3.46 minutos en realizar la actividad, que era la actividad, la inspección y la carga y la descarga en la máquina. Una vez con la distribución de las actividades, en planta fundición el personal se tardaba 1.46 minutos en inspeccionar la pieza, y en planta maquinado la persona se tardaba 1.38 minutos, pero realizaba 2 piezas. Para la evaluación de los efectos para el desarrollo del personal, planeamos nuestro plan de capacitación para el personal para que éste fuera capaz de realizar las actividades mencionadas anteriormente y reflejar todos sus conocimientos y habilidades en el ILU. Podemos ver que el nivel de habilidad de las personas antes y después en fundición, el 74% de nuestro personal se conformaba en nivel I. Con la mejora para en planta maquinado y en planta fundición distribuyendo nuestras actividades, nuestro personal ya estaba en nivel U. Para el cambio de layout de las máquinas, en la parte de arriba tenemos nuestra condición antes. Les mencionamos que teníamos hasta 35 personas y en la condición actual solamente tenemos 12 personas en los 3 turnos. Aquí podemos ver que estos 2 centros de maquinado fueron cambiados únicamente por un torno, el cual realizaba las 2 actividades de las otras 2 centros de maquinado, lo cual nos ayudó a tener una mejor eficiencia en nuestro proceso, ya dado que el torno nos da más producción. Muy bien, para las entregas de proceso maquinado con todos estos cambios y contramedidas, anteriormente solamente cumplíamos en 2 procesos de los 6 que teníamos, y con nuestras nuevas contramedidas y aplicando todas las actividades, para el mes de octubre ya cumplíamos con todos nuestros procesos. Nuestro plan de producción para octubre era de 121,690 piezas, pero nosotros logramos hacer 135,478. Para los reclamos del siguiente proceso, para el mes de octubre, con todas las capacitaciones que le dimos a nuestro personal, la mejora de nuestras hojas de operación y ayudas visuales, logramos reducir nuestros defectos hacia 0, así alcanzando nuestro objetivo necesario. Para el punto del costo de mano de obra, como se los comentamos, estábamos muy arriba por $5,300. Con la distribución de las actividades, dejando al personal de fundición, por naturaleza, la inspección en esa nave y quedando solamente el proceso de P0 en maquinado, logramos reducir a 12 personas, con un total de 65% de ahorro, que llegamos hasta los $8,000, cumpliendo con el objetivo que nos teníamos planteado. Para los tiempos de falla, anteriormente teníamos 10.18%, pero con todas las contramedidas logramos bajar 7.68%, superando el objetivo y teniendo un nuevo indicador con 2.5% por tiempos de falla en máquinas. Bueno, para nuestra estandarización y erradicación
Del control mejoramos todas nuestras HOE, utilizamos lo que es el ILU para que se viera reflejado las capacitaciones del personal y qué habilidad tenían ellas. Nuestra HR del proceso para que nuestro personal al inicio de turno verificara las condiciones de la máquina y de esta forma darnos cuenta si había algo mal o una anomalía en ella. De una forma mejor llevar el control de nuestra producción en base a un JPH, que es el trabajo por hora. Una mejor distribución de las actividades y del flujo del proceso, que es con nuestros flujos. Y por último, una observación del personal programada para poder ver en qué puntos estamos débil y que no se nos puedan fugar más reclamos. Bueno, como reflexión, para nosotros fue un reto un poco grande debido a que los tres pertenecemos a áreas totalmente diferentes y estamos en naves diferentes. El poder juntarnos fue un poco difícil, teníamos que quedarnos horas, pues horas y extras y tratar de acomodarnos porque también rolábamos turnos, pero fue algo muy importante que nuestro asesor refugio estuvo todos los días al pendiente, teléfono, llamadas, videollamadas, todo lo necesario para estarnos apoyando y poder cumplir en este proceso. Y sobre todo todos los departamentos que apoyaron para concluir de manera exitosa. Bueno, de esta forma podemos ver que nuestros objetivos todos se cumplieron en base a los KPIs del proceso de OP0, con nuestras entregas al 100%, 0 reclamos, nuestro tiempo de falla del 2.5% y nuestro costo de mano de obra de $8,000. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la empresa Kitagawa por la presentación de sus resultados. A continuación tenemos a la ingeniero Claudia Priscila Mata y al ingeniero Fabián Castorena de la empresa Billions México. ¿Sí se escucha? Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Priscila Mata y vengo en representación de la empresa Deuter Casting con el proyecto Reducción de Poros en el FAN 7133. Bueno, pues Deuter produce el ventilador 7133 para el alternador 40 SI PAD, que a su vez también se ensambla en el camión Kenworth. Deuter tiene plantas en la India, en Estados Unidos y en México. En México inicia su producción en el 2016. Nuestra empresa surte principalmente a BRP, a BorgWarner y a Stoneridge, y estos a su vez a GM, a Ford y a Kenworth. Nuestros productos son principalmente partes para motor y transmisión, y nuestro objetivo de calidad es trabajar bajo la filosofía cero defectos. La metodología de QC Story consta de 10 pasos. Empezaremos con el primero, que es la selección del tema. Nuestro tema es la reducción del poro en el FAN 1046-7133 y realizamos nuestras actividades en el área de casting, específicamente en la máquina 800. La razón de selección del tema fue porque encontramos que en los resultados de los indicadores del mes de julio estuvimos fuera de objetivo en el scrap. La calidad estamos fuera y entonces esto también nos está provocando que no estemos entregando nuestras partes en tiempo y forma a nuestros clientes. Realizamos una matriz de selección. ¿Qué significa esto? Que dividimos el scrap por número de parte y el 7133 es el que tiene el mayor porcentaje de defectivo. También lo dividimos por tipo de defecto y el poro es el que nos está dando mayor problema. Pero algunos nos preguntarán, pues, ¿qué es el poro? El poro son huecos de forma irregular en las piezas de fundición y este defecto no es aceptable por el cliente. Para identificar el estado actual del defectivo, nosotros revisamos dónde se presenta el poro y encontramos que se presenta principalmente en el diámetro interno y en el diámetro externo de la pieza. Y este número de parte únicamente se produce en la máquina 800. Establecimos un objetivo que fue el reducir el defecto en el poro para el FAN
modelo 7133 para noviembre de este año, de 4.33 a 1%, porque con esto podremos estar dentro del objetivo del 5%. Para lograrlo, realizamos un plan de actividades iniciando en el mes de julio y terminando en el mes de noviembre. Continuando con nuestro análisis factorial, nos reunimos el equipo multifuncional y realizamos un diagrama de Ishikawa. En este diagrama de Ishikawa encontramos 8 ítems que pueden ser factor potencial y estos los analizaremos a continuación. En cuanto a material, encontramos un factor potencial. En maquinaria encontramos 4 factores potenciales. En método encontramos 3 factores potenciales. En mano de obra encontramos 2 factores potenciales. Se agruparon los factores potenciales en base a las 4 M's y encontramos 9 factores potenciales que se van a estudiar para revisar si realmente son una causa raíz. En el factor número 1 se revisó el valor del manómetro estando dentro de especificación, el defectivo no mejoró, por lo que esto no es una causa raíz. En el factor número 2 se encontró que hay una variación en la velocidad de la inyección del aluminio. Al ajustar la velocidad alta, lo que hacemos es hacer que las burbujas atrapadas en el metal salgan a los extremos de la pieza y así reduciendo la cantidad de efectivo por poro. Realizamos varios ejercicios encontrando que el defectivo mejoró con la prueba de velocidad de 3 más menos 0.3 metros sobre segundo, con un resultado de 2.79% de defectivo, reduciendo de 10.8 a 2.7. Esto es una causa raíz. En el factor número 3, se midió la punta y la manga, estaban dentro de especificación, el defectivo no mejoró, por lo pronto no es una causa raíz. En el factor número 4, se revisó la vida útil de la manga contra el real, estando dentro del objetivo, el defectivo no mejoró, por lo pronto no es una causa raíz. En el factor número 5 hay una variación en el consumo de nitrógeno en el proceso de desgasificado. En el desgasificado se suministra nitrógeno y oxígeno a presión para extraer las burbujas de aire y quitar las impurezas del metal que provocan el poro. El defectivo mejoró comprobando el flujo de gas, debido a que se detectó una obstrucción frecuente y se corrigió. Por lo pronto, sí, esto es una causa raíz. En el factor número 6, el defectivo no mejoró con la implementación del registro en el consumo de nitrógeno. Esto no es una causa raíz. En el factor número 7, se revisó la condición de la cantidad de nitrógeno y este es correcto. El defectivo no mejoró y esto no es una causa raíz. En el factor número 8, se da capacitación al personal sobre la aplicación y sopleteo del desmoldante en base a la ayuda visual que se realizó. El defectivo no mejoró y esto no es una causa raíz. En el factor número 9 y último, se establecieron las frecuencias de desgasificación por familias. El defectivo no mejoró y esto no es una causa raíz. Realizando las contramedidas a cada uno de los factores, solamente se encontraron 2 causas raíces, una en maquinaria y otra en método. Comprobando la efectividad, en la primera causa raíz se actualizaron los parámetros de 2.6 más menos 0.2 metros sobre segundo a 3 más menos 0.3 metros sobre segundo en cuanto a la velocidad. Y si ustedes recuerdan, se redujo de 10.8 a 2.79 el defectivo. En la segunda causa raíz se implementó la revisión del equipo no solo a cada inicio de turno, sino también antes de que se hiciera el desgasificado para revisar que realmente hubiera el flujo de nitrógeno sobre la flecha. Se redujo el defectivo a 1.66. En conclusión, redujimos el defecto de poro de fan en el modelo 7133. En noviembre se redujo a un 69% de 4.33 a 1.13. Adicional a esto, se ahorraron $3,300 únicamente en ese número de parte y no se hizo ninguna inversión. Para la estandarización, nosotros detectamos fallas en nuestro sistema de gestión de calidad, por lo que aunque no hayan sido causa raíz, se hicieron los cambios en los documentos y también se hicieron implementación de forma horizontal a los demás números de parte.
Revisando los indicadores en el mes de octubre, volvimos a detectar que estuvimos fuera en el de efectivo con 5.23, más sin embargo, realizando un análisis otra vez, nuevamente por defecto, encontramos que el poro sigue siendo el principal problema. Más sin embargo, dividiéndolo por número de parte, el 2287 es el que ahora nos presenta mayor defectivo. Este número de parte se produce en otra máquina, que es la 650, y a diferencia del otro número de parte, tiene diferentes cavidades. Las diferencias estarán directamente en los parámetros y en la inyección del equipo, por lo que Deuter realizará las actividades pertinentes para mejorar este proceso. En el último paso, ¿cuál fue nuestra impresión sobre las actividades desarrolladas? El trabajo en equipo fue parte fundamental para la implementación de esta metodología. El apoyo de los asesores en cada paso de la implementación de verdad fue crucial. El soporte y la sinergia de todos los departamentos nos permitió terminar con las actividades en tiempo y forma. En Deuter seguiremos comprometidos en la mejora continua, en la satisfacción de nuestros clientes y en brindar las partes de mejor calidad. Por su atención, gracias. Muchas gracias, Claudia Mata, y al ingeniero Fabián Castorena de Deuter por compartirnos por ahí su experiencia. Le damos la bienvenida a la empresa Beyond México, a la ingeniera Ludit Andrea Bendezú Watanabe, a la ingeniera Marta Cecilia Amaya y a Carlos Alberto Herrera. Buenos días a todos. Vengo representando a la empresa Beyond Mexicana en el proyecto de quinta etapa para el fortalecimiento del clúster automotriz en México. Comenzamos con la presentación de nuestro proyecto. En este proyecto hemos forjado alianzas y comenzamos con la empresa Beyond Mexicana, las cuales sus participantes son Ana Laura Nava, Sandra Ortega, Cristi Rojas, Marta Maya, Ludit Bendezú, su servidora, en la asesoría del ingeniero Carlos Herrera. En la selección del tema tenemos la reducción de piezas defectuosas por golpes de la línea de Hub to Way, clutch, con cliente Jimex. En la razón de selección de nuestro tema se fundamenta en las siguientes razones. 1. La afectación directa en el scorecard con cliente Jimex. 2. La elevación en costos y el porcentaje de scrap de manera interna en Beyond Mexicana. Y 3. El incumplimiento con los objetivos de dirección de Beyond Mexicana. Actualmente tenemos, en ese entonces tendríamos 3.928 ppm, lo cual nuestro target es de 1.000 ppm. En la situación actual, solicitamos a nuestro colaborador y cliente Jimex que nos envíe un informe de piezas defectuosas por golpes desglosadas por zonas. Las áreas más recurrentes son la zona 9, 6 y 14, contribuyendo en un total de scrap del 98.9%. Asimismo, tras analizar el defectivo de Beyond Mexicana, identificamos las zonas más frecuentes como la 9, 6 y 12, generando un total de scrap del 95.4%. Tras un análisis en conjunto, hemos determinado que las zonas más frecuentes son la 9, 6 y 2, contribuyendo a un total del scrap del 91.4% en el periodo de enero a julio. En nuestros objetivos, reducir los ppm enviados a clientes de 3.928 a 1.000 ppm para el mes de octubre del 2023. ¿Cómo lograremos este objetivo? Eliminando los golpes de las tres principales zonas, la zona 9, la zona 2 y la zona 6.
Para obtener un entendimiento profundo del tema, analizamos con el diagrama de Ishikawa. Este proceso nos llevó a identificar factores claves que podrían causar estos golpes. En el análisis de factores, como resultados del análisis de la zona 9, tenemos 1. Sujeción errónea de las uñas del clamp en el proceso G08. Se confirma el mal funcionamiento debido al diseño inadecuado, evaluándolo como factor. 2. Mal posicionamiento de la pieza en la base del proceso G08. Se confirma que la posición incorrecta genera golpes con las uñas del índex, evaluándolo como factor. 3. Falla en el sensor de posición. Al estar obstruido, el sensor inductivo mantiene el ciclo sin detectar la pieza, se evalúa como factor. 4. Desfase del índex. Se confirma que el desfase provoca golpes al no encajar correctamente, evaluándolo como factor. 5. La mala colocación en chuck del proceso G05, G04, G06. Se realizó una observación detallada de la operación, tanto con personal nuevo ingreso como con empleados con experiencia, y se determinó que los golpes generados no son en la zona evaluada, descartándolo como un factor relevante en la generación de defectos de la zona 9. Como resumen del análisis, tenemos que la sujeción errónea de las uñas del proceso G08 es factor, el mal posicionamiento de la pieza en la base del proceso G08 es factor, la falla en el sensor de posición también es factor y el desfase del índex. Como resultado del análisis de las zonas 6 y 2, nos dimos cuenta que el Harada sí estaba presentando daños. Al confirmar los daños que éste tenía, lo evaluamos como un factor tras no sujetar la pieza de una manera correcta. En el proceso G14, dentro de nuestra línea de producción, el tambor estaba golpeando las piezas, o es lo que suponíamos en un inicio del análisis. Tras realizar la evaluación exhaustiva, nos dimos cuenta que el tambor estaba en unas buenas condiciones, la posición del cilindro era correcta, por lo cual lo definimos como no factor. El tema anterior que había retomado mi compañera Ludit menciona sobre la mala colocación de las piezas. Ella dio un énfasis de que no era en la zona que estábamos evaluando inicialmente, que era la zona 9. Sin embargo, nos dimos cuenta que en los procesos G04, 5 y 6 sí estaba afectándonos para la zona 2 y 6. Como resumen de los factores que analizamos para la zona 6 y 2, nos dimos cuenta que el Harada-Daisy desgastado es factor, el tambor que está sosteniendo los cepillos no es un factor y la mala colocación de las piezas en el chuck sí es un factor. Como contramedidas que llevamos a cabo tanto para las zonas 9 y 6, para la zona número 9 realizamos la modificación del diseño del material de las uñas o del clamp que sujeten el proceso G08. Tras ajustar el diseño y el material del clamp, se adicionó una pestaña en forma de L y se cambió el material a Nylamid para dar una mejor sujeción de las piezas. Como segunda contramedida, como mi compañera Ludit les comentó, teníamos suciedad o una obstrucción en los sensores, por lo cual se realizó la limpieza de estos. A su vez, para evitar que volviese a suceder ese mismo problema, realizamos una modificación en los PLC para que la máquina emita una alarma tras ser tapado o esté sucio el sensor. En cuanto a los cambios del Harada-Daisy, tras detectar un desgaste, se realizó el cambio de estos por unos nuevos. En cuanto a las zonas número 6 y 2, también nos dimos cuenta que la sujeción de la pieza no se realizaba de la manera correcta debido a que el personal no estaba utilizando el equipo de protección personal adecuado. Utilizaban un guante que hacía que la pieza se resbalase de su mano, generando los golpes. Como estandarización, incluyendo la verificación visual del estado del clamp y también los cambios necesarios se estarían llevando a cabo de una manera mensual. Eso se está incluyendo tanto en el checklist como en el control plan para que se mantenga estandarizado. En cuanto a todos los cambios realizados documentalmente, se realizó la capacitación a todo el personal involucrado.
En cuanto a la obstrucción en el sensor, se agregó la limpieza de estos mismos y su confirmación en el control plan y en los checklists de producción. A su vez, la modificación del programa evita que esa interferencia nos genere piezas defectuosas nuevamente. En cuanto a los Haraidashi, nos dimos cuenta que el desgaste no se estaba monitoreando o no se llevaba un cambio periódico, por lo cual en la estandarización se adicionó la confirmación visual y se capacitó al personal dejando una ayuda visual al lado de donde se encuentran instalados para que sea más fácil su comprensión y la detección de este defecto. En cuanto al uso del equipo de protección personal, se retiró todo el equipo de protección personal que no fuese el adecuado, se entregó el correcto y a su vez se realizó una capacitación para evitar este mismo problema nuevamente. A su vez, en cuanto a las modificaciones que realizamos en los instructivos de trabajo, se incorporó la verificación de las zonas críticas dentro del proceso para evitar fuga de este defecto al proceso siguiente. A su vez, agregamos ayudas visuales con muestras físicas para que el personal tuviese menos dudas o problemas para detectar este defecto. Bueno, como parte de los resultados, logramos reducir los ppm en el mes de octubre. Bueno, si pueden ver en las barras naranjas, vemos que tenemos un promedio de 4,000 ppm. Entonces, al mes de octubre, con la implementación de todas las actividades que presentaron mis compañeras, logramos reducir a 634 ppm enviados a cliente. Si pueden ver también en las gráficas con barras azules, podemos ver que la zona 9, antes de la implementación de las contramedidas, teníamos 103 defectos, ¿no? Solo de zona 9. Después de la implementación de las contramedidas, en la parte inferior podemos ver que la zona 9 bajó a 17 defectos solamente, ¿no? Y la zona 2, que también era nuestro segundo afectador con 22 defectos, lo pudimos reducir a 0 casos. De la misma forma, la zona 6, que tenía igual 22 casos antes de la implementación, cerramos con 2 casos. Entonces, podemos ver que las contramedidas que implementamos fueron efectivas. También cabe aclarar que, bueno, como estos defectos son los que nosotros enviábamos a clientes, esto es de efectivo que ellos estaban recibiendo. Desafortunadamente no lo pudimos llevar a 0, pero bueno, parte que es positiva de este proyecto es que, bueno, nuestro cliente tiene menos de efectivo y está contento de tener menos material que sortear, ¿no? Menos material disponible para enviar a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué también pudimos hacer? Robustecimos los controles que tenemos en mantenimiento. Lo que teníamos anteriormente era cambios de puras herramientas conforme se iban desgastando, lo cual generaba defectos. Este QC nos permitió determinar parámetros para poder hacer cambios y oportunos de refacciones, ¿no? Y también, bueno, el equipo a través de esta participación aumentó sus habilidades de análisis y de trabajo en equipo. Temas negativos, bueno, como ya lo comenté, no llegamos a 0, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Algo que nos abrió la oportunidad de este QC es que estamos trabajando en conjunto con nuestro cliente en estas actividades. Y bueno, también importante de los puntos negativos, que es necesario generar una cultura en el personal operativo para que respete la manipulación de los productos. Aquí es necesario que las personas generen esa conciencia del cuidado de la calidad, ¿no? Y creo que por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la empresa Beyond México por compartirnos sus experiencias en esta quinta etapa. Bueno, vamos a proceder a entregar reconocimientos a los participantes. Por tiempo solamente les vamos a entregar a los líderes de cada una de las empresas. Los va a entregar el licenciado Luis David Mendoza. Gracias, José Luis. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo, por permanecer aquí en esta importante presentación y bueno, procederemos
a entregar los reconocimientos de esta quinta etapa y por haber participado aquí en esta presentación en el marco de este importante evento. Entonces, me gustaría que pasara a recibir su reconocimiento Carlos Herrera, por favor. Omar Domínguez. José Manuel Contreras. Gracias. Y por último, Priscila Mata, por favor. Bueno, pues con esto concluimos el evento del día de hoy de la presentación de resultados de la quinta etapa de JICA. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. David, no sé si